Bueno, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a las personas que ya se están conectando a este Facebook Live. El día de hoy vamos a trabajar desde la Secretaría de Derechos Humanos, un taller que consideramos bastante importante en estas épocas de hiperutilización de las redes sociales, plataformas de comunicación virtual como Zoom, Meet y demás plataformas debido a que a las condiciones de la crisis actual que tenemos, entonces se ha venido incrementando bastante en la utilización de estas. El día de hoy vamos a trabajar dos temas que consideramos importantes. Por una parte, el manejo de la información en las redes sociales, cómo las utilizamos, qué información le estamos brindando, cómo se benefician estas compañías de la información que les brindamos. Y por una segunda parte, el compañero Sebastián de la Universidad de Pamplona nos va a acompañar con algunos tips respecto a virus, cuáles existen, los tipos, de dónde provienen, cómo evitarlos y demás. Entonces, les recomiendo que cualquier pregunta que tengan nos la vayan anotando en la sección de comentarios y al final de la sesión vamos a responder todos y cada uno de sus inquietudes para que no haya una interrupción del live, ¿sí? Y toda la información que les vamos a suministrarles que, sí, como en una línea recta para que en posteriores ocasiones la podamos volver a ver. Al final de mi charla vamos a tener un pequeño taller, entonces lo voy a dar así como en línea recta, como de corrido, pero cualquier inquietud yo voy a estar justo cuando termine el Facebook Live resolviéndola una por una, por si tienen la necesidad o quisieran eh, aplicar las técnicas que aquí les voy a mostrar, tanto para sus redes sociales como para sus computadores. Entonces, nada, podemos empezar, creería yo. Mientras las personas se van uniendo, podemos ir empezando como la introducción. Y es que porque es importante que hoy toquemos este tema. Y les voy a hacer un pequeño ejemplo respecto a cómo lo vemos en el día a día, ¿sí? Y mucho más nosotros las personas que estamos en universidades públicas lo notamos, ¿sí? Cuando utilizamos las plataformas de la universidad y mucho más en esta época que las estamos utilizando para todo, para clases virtuales, para trabajos parciales y demás, em, pues llega un momento en el que se saturan y se caen, ¿sí? Y nosotros nos preguntaremos por qué se cae la plataforma de la universidad que costó tantos miles de millones, ¿sí? Tanto dinero de tantas personas, creería yo que profesionales, se dedican a realizar estas plataformas, ¿por qué se caen y no se cae Facebook, ¿sí? ¿Por qué no se me cae Twitter, ¿sí? ¿Por qué no se caen? Entonces vamos a ver una pequeña charla respecto a esto y el cómo nuestra información le está sirviendo a estas compañías para ganar mucho dinero, ¿sí? Quizás en algunas otras ocasiones que ya hemos tenido algunas charlas como esta, eh, tanto internas como externas en la CEU, hablamos respecto al espionaje y al ciberespionaje de países como Estados Unidos. Y pues creería yo que si bien eso es un problema grave en el que nos tenemos que preocupar por la información que le estamos suministrando a a estos gobiernos, a estas agencias de ciberespionaje, pues en realidad no representamos sí, como gran importancia para estas. A menos a que querramos algún día estar en la lista negra de estas, pues creo que nunca me van a revisar ni mis redes sociales, ni mis cuentas, ni absolutamente nada, por más que siempre esté una vigilancia constante y que por obvias razones tenemos que cuidarnos con la información que suministramos por medios digitales. Sin embargo, hay algo que sí es importante que toquemos y es cómo con mi información multinacionales tienen ganancias millonarias, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar en este momento y creo que es lo que más nos debería preocupar. Y el cómo me espían absolutamente en todo momento y cómo saben qué es lo que yo pienso y cuáles son mis gustos, ¿sí?
Entonces aquí vamos a tocarlo y vamos a hacer un pequeño taller de cómo saber qué sabe la compañía de mí. Hoy vamos a tocar específicamente Facebook porque Facebook es la red social más grande del mundo. Facebook nos da unas pequeñas cifras muy aproximadas de más o menos unos 2.200 millones de usuarios cada mes para el año pasado, para el año 2019. Y que en el último trimestre de 2019, los últimos 3 mesecitos del año pasado, solo lograron hacer 17.650 millones de dólares en negocios. ¿Cuáles negocios? Ya vamos a ver qué tipo de negocios, porque seguramente ni a ustedes ni a mí Facebook nos ha cobrado un solo peso, un solo centavo por acceder. Es más, puedo tener una, dos, hasta 20, 30, 40 cuentas en Facebook y por ninguna de ellas me van a cobrar. Yo puedo utilizar tanto Facebook Messenger como Facebook totalmente gratis, ¿sí? Y cualquiera de las otras aplicaciones que hacen parte de la familia Facebook son totalmente gratuitas y son de excelente calidad, ¿sí? No hay ninguna comparación contra otra de la competencia, son de excelente calidad. Pero entonces vamos a revisar por qué son gratuitas y cómo es posible que Facebook reporte en el último trimestre de 2019 unas ganancias netas de 6.100 millones de dólares. Esto es una suma exorbitante, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salió pues tal ganancia? Pero vamos a hablar primero de un escándalo que sucedió más o menos en 2015-2016 con Cambridge Analytica. Pero ¿qué es Cambridge Analytica? Nos podemos preguntar. Cambridge Analytica es una empresa que se presenta, ellos mismos se venden como una empresa que analiza los datos en redes sociales y permite mover la perspectiva humana en topics en específicos, sí, en tips en específicos a través del Big Data y el Machine Learning, ¿sí? Que son frases un poco técnicas, pero ya vamos a ir viendo un poquito más adelante a qué hacen referencia. Pero lo que ellos intentan es venderse como una empresa que analiza datos y que estos datos permiten mover los intereses de las personas y manipular sus intereses respecto a lo que sean contratadas. Y el por qué hubo este problema, bueno, también se presentan como el poder del Big Data y los análisis psicográficos en los procesos electorales, ¿sí? Aquí ya podemos ir viendo por dónde fue el escándalo, ¿sí? Y por dónde tienden a obtener sus mayores ganancias empresas como esta. Sin embargo, no podemos hablar de Cambridge Analytica sin hablar de la empresa más grande, ¿sí? De la compañía más grande. Cambridge Analytica es hija de algo que se llama SCL, ¿sí? Que es Strategic Communication Laboratories. Es laboratorios estratégicos de comunicación. Estos laboratorios estratégicos de comunicación, esto yo lo extraje de una presentación de ellos mismos, está en inglés. Y ellos dicen que proporcionan datos, análisis y estrategia a gobiernos y organizaciones militares del mundo. Durante más de 25 años han llevado a cabo programas de cambio de comportamiento en más de 60 países y se han reconocido formalmente por su trabajo en defensa y cambio social. Justo estas empresas son las que a nuestros países occidentales nos traen información falsa, falsas noticias, fake news, de las personas de Medio Oriente, ¿sí? Entonces estigmatizan también desde esa manera, ¿sí? Intentan cambiar nuestra forma de pensar de lo que no conocemos y manipulan toda la información que llega a países como Occidente respecto a los países de Medio Oriente. Y a Europa manipulan toda la información que llega desde los países latinoamericanos respecto a las drogas, a la guerra interna, al conflicto interno y demás. Sí, se encargan de manipular esto, ¿sí? De manipular toda la información en pro de lo que hayan sido contratados. Y pues quienes tienen el poder adquisitivo para contratar empresas como SCL o Cambridge Analytica, pues van a tener intereses bastante capitalistas y bastante neoliberales. SCL acompaña a gobiernos y a poderes políticos y a empresas que tengan la capacidad de pagarles.
¿sí? Pero no solo existe esta, ¿sí? Son técnicas que han venido utilizándose por muchos años. E incluso en nuestro país, en Colombia, lo hemos visto, ¿sí? Y lo vemos muy recientemente con el plebiscito por la paz. Y que incluso los asesores del plebiscito, del voto al no por la paz, lo confirmaron posteriormente. Y es que confirman que manipularon a la opinión pública y lo que querían era que la gente saliera a votar con rabia, ¿sí? Que la gente saliera a votar berraca, como se dice aquí en Colombia. Y es de esa manera como trabajan las empresas como Cambridge Analytica y como SCL. Manipulan toda la información y la focalizan en ciertos grupos sociales, ¿sí? Entonces, en Colombia lo que hicieron fue, en la costa votaban una información, en la costa nos decían algunas cosas terribles respecto al proceso de paz. En el centro del país decían otras cosas, en el suroriente del país decían absolutamente todo lo diferente, pero todos tornaban a que la gente saliera a votar berraca y por eso ganó el no, pero ganó por un margen muy pequeño. Sí, a pesar de todo, pues tampoco es, no lo hicieron tan bien, ¿sí? Sin embargo, Cambridge Analytica, pues es una empresa con bastante experiencia y muchas técnicas de targeting de información, que es como manejo de grandes cantidades de datos que obtienen gracias a la información que nosotros mismos les estamos brindando. Cambridge Analytica no solo trabaja en Europa, en Estados Unidos y demás países, sino que lo vimos en un caso muy cercano y quizás ustedes no lo sepan, pero el anterior alcalde de Bogotá también fue asesorado por Cambridge Analytica para hacer su campaña electoral. Y creo que le funcionó porque logró ser alcalde, ¿sí? Logró quedar en el poder. Y esto también se destapó en el escándalo de Cambridge Analytica. Esta noticia que les muestro es de 2018, en el que se ven las claras evidencias de que Peñalosa recibió asesoría de Cambridge Analytica. Entonces, no duden que ustedes y yo hemos sido víctimas también de lo que hacen estas compañías multinacionales. Pero entonces les voy a comentar de dónde salen, ¿sí? De dónde sale la información y les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo nosotros y nosotras le hemos brindado a diario y mucho más en estas épocas, lo he visto bastante, la información y se las damos totalmente gratis a estas compañías. ¿Sí? Como, hola, compañía, toma toda mi información, utiliza para tus fines económicos y posteriormente manipúlame para que yo vote por X o Y persona o compre X o Y producto. Y es que hace un tiempo un joven europeo, no me acuerdo muy bien del país que es, llamado Alex Cohen, se inventó los test de personalidad, ¿sí? Y lo he visto bastante en personas de esta organización, de la CEU, y en personas del común en mis redes sociales, ¿sí? Y es esta... Llena estos datos, llena este cuestionario para saber cuál personaje de tu serie favorita eres, ¿sí? O dale clic aquí y suministranos toda la información que tiene Facebook sobre ti para decirnos a qué escuela de Harry Potter perteneces. Ese tipo de test le están diciendo, toma todos mis datos, te los estoy regalando, muchas gracias por manipularme posteriormente a esto. Así que primera recomendación, no llenemos estos test de personalidad que son gratis, que un ingeniero o una ingeniera se demoraron semanas, incluso meses desarrollándolos, no lo hicieron gratis para que tú lo estés utilizando gratis. Tú le estás pagando con tu información. Entonces, primer tip es que no lo utilices. A través de estos test, a través de diferentes técnicas que vamos a ver ahorita, Cambridge Analytica obtuvo los datos de 50 millones de usuarios en Facebook. Y por eso fue el escándalo más grande. Sucedió que Cambridge Analytica tiene sus oficinas principales en Londres. Y fue tan grande el escándalo que a la policía de Londres le tocó ir a las oficinas. Sin embargo, no tenían la orden de cateo en ese momento. Y mientras llegaba la orden de cateo,
pues la policía descubrió que dentro de las oficinas de Cambridge Analytica habían funcionarios y trabajadores directos de Facebook, ¿sí? Lo que fue un escándalo desde ese momento. ¿Qué hicieron estos funcionarios y trabajadores y directivos de Cambridge Analytica para que la policía no pudiera entrar a hacer la revisión? Es que justo antes de que llegara la orden del juez para hacer el cateo, dijeron que dentro de las oficinas había un paquete extraño y que necesitaban primero mirar si eso era una bomba o representaba algún peligro. Entonces tocó esperar hasta que llegara un equipo antibombas de la policía en Londres para que revisara dicho paquete, que resultó ser simplemente un paquete vacío. Sí, todo esto fue para darle mucho tiempo para borrar muchas evidencias de delitos respecto al manejo de información que tenían en los servidores en ese sitio. Muchas cosas fueron develadas por Channel 4 News, que es un canal de noticias investigativo norteamericano, y es que ellos se pusieron la tarea de hacerse pasar como políticos de un país llamado Sri Lanka y hablaron con los directivos, los citaron a una cena y mientras la cena los estaban grabando. Y los directivos simplemente se destaparon y les brindaron absolutamente toda la información de lo que hacían y lo que no hacían. Los periodistas les preguntaron que ellos tenían la intención de manipular las elecciones en Sri Lanka y los directivos le dijeron como claro que sí, les ofrecemos estos y estos beneficios, esto es el costo y eso es lo que estamos comentando en esta situación. Esa es la fuente de información que hoy tenemos. Pero el escándalo más grande fue cuando se descubrió que Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, utilizó a Cambridge Analytica y a Facebook para manipular toda la opinión pública respecto a su competencia principal, que era Hillary Clinton, y lograr ganar las elecciones. Creo que le funcionó porque es el actual presidente y quizás pues lo estén volviendo a aplicar ahora para las nuevas elecciones que se vienen ahorita este año en Estados Unidos. Sin embargo, esto fue un escándalo bastante grande, al hombre no le importó. Fue tan grande el escándalo que su abogado, Donald Trump tiene un pool de abogados para él mismo, su abogado principal renunció debido a que esto era un escándalo bastante grande. Sin embargo, a él no le pareció nada del otro mundo y lo admitió en cámara. Hay videos y entrevistas de ese día en el que él lo admite en la Cámara de Representantes en Estados Unidos y dice que sí, que él utilizó eso porque no es un delito para él. Sin embargo, el delito principal es para Facebook. Facebook ha estado bastantes ocasiones, el director Mark Zuckerberg, en casos respecto al manejo de información y han recibido multas multimillonarias. Cerca de 6.500 millones de dólares fue la multa por este caso de Cambridge Analytica después de que él negara todo. Sí, él negó por completo que hayan colaborado con Cambridge Analytica y con cualquier otra empresa, que ellos manejan muy bien nuestra información y que ellos no se la suministran a nadie, pero bueno, seguramente por algún lado se les filtra. Entonces vamos a ver qué información tiene Facebook nuestra, ¿sí? Y en este pequeño taller vamos a observar pues la información que ya le suministramos a Facebook desde nuestra actividad diaria a las cosas que hacemos fuera de Facebook. Bueno, Facebook sabe muchas cosas nuestras que quizás ni siquiera nosotros mismos las sabemos. Entonces vamos a dirigirnos aquí. Les voy a mostrar. Vamos a dirigirnos a la parte derecha de nuestras páginas de Facebook en computador. A las personas que estén en celular, pues ahorita si quieren también les voy escribiendo cómo se hace en el celular, pero pues la idea de este taller es que veamos un poco más amplio cuál es la información que tiene Facebook. En la parte derecha va a haber una flechita en la parte de arriba.
En esa flechita la vamos a desplegar y salen las páginas que administramos, por eso las estoy borrando aquí. Los grupos que administramos, las publicaciones que tenemos, ahí también se puede cerrar la sesión y nos vamos directamente al botón de configuración. En el botón de configuración le damos clic y nos va a aparecer muchas opciones, ¿sí? Como nuestras notificaciones, el idioma, aquí es donde cambiamos la contraseña, ¿sí? Donde sabemos qué dispositivos móviles o computadores tienen abierta nuestra sesión, bueno, sin fin de tips para configurar nuestra cuenta. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es esta que dice tu información de Facebook. Es que son tan descarados que me lo dicen de frente. Aquí es donde va a estar toda la información que Facebook tiene de mí. Todo, absolutamente todo. Los datos que puedo ver, ¿no? Porque hay más datos que no se pueden ver. Pero entonces, bueno, vamos a darle clic ahí y vamos a poder ver un panel más grande que se despliega con toda la información. Entonces aquí nos va a salir cosas como mi actividad, mis registros de actividad, mi actividad fuera de Facebook, mis transferencias de fotos y videos, mis descargas, pero bueno, vamos a ver si... también se puede descargar mi información. Hace un tiempo hubo un caso en España que un periodista que se encarga de temas como este le solicitó a una empresa como Telefónica, creo que fue, que le pasaran toda la información que ellos tenían de él, porque pues él es dueño de su propia información, a lo que se negaron por completo y después de muchas demandas, de muchas órdenes de los jueces, le pasaron un archivo supremamente grande en código ensamblador que una persona común pues no conoce, ¿sí? No tiene la posibilidad de entenderlo. Este señor se lo llevó a unos analistas de datos expertos y encontraron absolutamente toda la información que de él en sus últimos años, tanto qué llamadas habían hecho, la duración de las llamadas, a dónde había ido, dónde no había ido, y se encontraba a través de estos datos una ruta al pie de la letra en tiempo real de por donde él se había movido, ¿sí? De por donde él se había movido con su celular en el bolsillo, ¿sí? Entonces todo este tipo de información es la que no podemos ver aquí, ¿sí? Los metadatos. Sin embargo, Facebook nos va a brindar muy lindo y con una bonita interfaz gráfica los datos que tenemos. Entonces vamos a darle clic aquí en acceder a tu información. Consulta tu información por categorías. Qué lindo que Facebook nos dé esta oportunidad de ver por categorías toda la información que tiene de nosotros. Bueno, justo ahora que le hemos dado clic aquí en acceder a tu información, nos va a desplegar un lindo mosaico con muchas de nuestras las cosas que hemos hecho en Facebook y los elementos por categorías que ellos consideran importantes para que podamos ver. Acá podemos ver muchas cosas como las páginas que administramos, los eventos, los lugares en los que hemos estado, los grupos de personas, las fotos, las publicaciones, los mensajes, los comentarios, bueno, cosas que ni siquiera yo mismo sé. Yo no tengo ni idea de dónde he comentado y dónde no he comentado porque lo he hecho bastantes veces y quizás ya se me ha olvidado todo. Las páginas que sigo tampoco me las sé todas. Las personas que sigo tampoco me las sé todas. Los eventos a los que he asistido, los eventos que yo he creado, tampoco me los sé todos, pero Facebook sí lo sabe. Así que debemos agradecerle bastante a nuestro querido amigo Mark Zuckerberg por ofrecernos toda la información que nos tiene. Sin embargo, estas son muy sencillas, ¿sí? En la parte de abajo, en el menú de los computadores, en esta misma sección, podemos encontrar información sobre ti. Estos son los topics más importantes y es el que estamos intentando en esta charla tocar como uno de los más importantes, que es el de anuncios y negocios. Pero ya vamos a hablar de ese. Miremos los otros, ¿sí? Como el historial de búsquedas, ¿sí? Como ubicación, información relacionada a mi ubicación.
Afortunadamente yo he desactivado esto de mi ubicación hace ya muchos años, entonces no tengo información en esta casilla, ¿sí? La tiene desactivada y cuando le doy clic me dice que por favor lo active para mejorar la experiencia en la aplicación. Sin embargo, les invito a que revisen la ubicación de donde ustedes mismos han estado. Quizás han estado en lugares donde no se acuerdan. O el historial de búsqueda, ¿sí? Si se les olvidó esa persona que buscaron alguna vez y quieren volver a ver su perfil y no se acuerdan el nombre, pues aquí va a estar en el historial de búsquedas todas las personas que ustedes alguna vez han buscado, las frases, palabras, videos, fotos que han buscado en algún momento a través del buscador de Facebook, porque gracias a Facebook tenemos toda la información que necesitamos en algún momento. Sin embargo, como estamos buscando el cómo estas compañías obtienen ganancias de toda nuestra información, vamos a dirigirnos directamente hacia la casilla de anuncios y negocios. Porque es a través de la información que encontramos aquí que Facebook tiene todas sus ganancias, la mayoría de las ganancias, ¿sí? A través de vender toda nuestra información, de vender nuestros intereses. Por eso es que cuando estamos hablando con un amigo sobre, no sé, me gusta el carro tal, me gusta la chaqueta de la marca Pollito. Y al día siguiente me salen anuncios de la marca Pollito, tanto de sus chaquetas como de sus zapatos, como de etcétera, etcétera, o de los carros de todas las marcas de ese estilo, sin que yo lo haya tenido que buscar, ¿sí? Y esto no quiere decir que nos esté escuchando y la teoría de que todo, efectivamente nos están escuchando, pero no es tanto así, sino que a través de toda nuestra forma de comportamiento y el análisis de muchas cantidades de datos y de Machine Learning, que es aprendizaje máquina y de algoritmos de inteligencia artificial. No es que Facebook tenga bodegas y bodegas de gente ahí escribiendo todas las cosas que a mí me gustan, sino que esto lo hace de manera automática la aplicación con inteligencia artificial, y por eso tenemos estos toppings que les mostré en el anterior slide, que son diferentes para cada persona y algunos pueden estar muy llenos y algunos puede que no estén muy llenos. Esto lo hizo ya automáticamente Facebook sin que yo se lo autorizara, sin que nadie se lo pidiera, sino que lo ofrecen pues por lo que nos ofrece este servicio. Pero nos interesa este, que es el de negocios, anuncios y negocios. Entonces lo que dice, tus intereses, interacciones y las relaciones existentes que tienes con anunciantes y tus interacciones con negocios y organizaciones que visitas fuera de Facebook. Ojo con esto, fuera de Facebook. Y es porque aquí el tercero que nos muestran se llama tu actividad fuera de Facebook. Sí, les invito a que revisen los otros, a que vean toda la información que tiene Facebook. Yo no les mostraré más de la mía, pero sí, pues cada quien puede ahorita, cuando termine la sesión, sentarse un ratico a ver la información que Facebook tiene de nosotros. Pero vamos a ver qué hace referencia a esto de tu información fuera de Facebook, ¿sí? Y es que Facebook, a pesar de que yo no tenga una cuenta abierta, ¿sí? Le puedo estar suministrando mucha información. Quizás algún día han visto algo como esto, ¿sí? En muchas otras aplicaciones de terceras personas. No sé, esto es de una página que se llama edX, que es para cursos online de universidades. Me ofrece varias opciones, tanto crear una cuenta propia de edX, pero también me ofrece la oportunidad de loguearme a través de Facebook, a través de Google, a través de Microsoft, de cualquiera de estas cuentas que me facilitarán mucho la vida, ¿sí? Pero cuando yo le doy clic a loguearme a través de alguna de estas, lo que estoy diciéndole es, EDX, por favor, toma toda mi información, utilízala como a ti te venga la gana, porque seguramente no hemos leído los términos y condiciones cuando le damos clic en aceptar, ¿cierto que no? Entonces es ahí donde dice eso, que ellos van a utilizar toda nuestra información para sus fines, eh, tanto económicos como profesionales, como académicos, como lo que sea. Y
Y Facebook también va a tener la oportunidad de que cuando nos loguemos a través de Facebook, obtener toda la información de lo que nosotros hemos realizado a través de la cuenta de ellos, ¿sí? Porque no es mi cuenta, es la cuenta de ellos con mi información. Entonces yo ingreso a X, hago mis cursos, pero Facebook lo sabe, ¿sí? Y esto pasa en muchos otros lados, ¿sí? No solo en las páginas de internet, también pasa en el jueguito que descargamos de cartas, ¿sí? En el jueguito que estamos jugando ahorita en la cuarentena, ahí también nos podemos loguear con Facebook, ¿sí? Entonces, estas son cosas que de verdad no deberían estar sucediendo y es a través de estos mecanismos que Facebook y muchas otras, ¿sí? Todas las que nombré al principio, Twitter, etcétera, etcétera, obtienen toda nuestra información y la utilizan para sus ganancias millonarias. Es por eso que los más grandes millonarios del mundo son, en su gran mayoría, personas que se dedican a este campo de la tecnología, ¿sí? Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, el dueño de Amazon, bueno, la mayoría de las personas más ricas del mundo se dedican a esto, ¿sí? Hace algunos años, pues la economía se basaba en otro tipo de industria. Sin embargo, esta industria, después de varias caídas del capitalismo y varias crisis del capitalismo, les demuestra que deben renovarse, y la renovación fue esta: mercantilizar los datos y darle un valor a algo que no tenía valor y algo que es supremamente sencillo de realizar. Ya no hay que montar una maquila gigante, ya no hay que montar una bodega grandísima con trabajadores que me produzcan algo, sino que simplemente las personas le van a brindar la materia prima a esta industria de los datos de manera totalmente gratuita, ¿sí? A cambio de unos servicios muy sencillos, ¿sí? Entonces podemos hacer una pequeña comparación. En 2008 la General Motors tenía 250.000 empleados, cerca de 250.000 empleados. Sin embargo, Facebook solo tenía 5.000 empleados, ¿sí? Pues todavía era un poco más pequeño. Hoy Facebook no tiene más de 50.000 empleados. Y aún así ya es mucho más grande que muchas otras compañías de la industria manufacturera o de cualquier otra industria capitalista del mundo. Lo mismo Microsoft, lo mismo Amazon, Google, sí, son empresas relativamente pequeñas. Google tiene 62.000 empleados, ¿sí? A pesar de que digan que Google es el mejor sitio para trabajar, pues esto se da a que tienen ganancias exorbitantes, ¿sí? Porque son ganancias exorbitantes a costillas de tener muy pocos empleados supremamente capacitados, pero toda la materia prima es totalmente gratuita porque se la estamos brindando a, a costos de un servicio bastante sencillo, ¿sí? Que a ellos no les cuesta mucho. Sin embargo, ustedes preguntarán, bueno, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces yo les voy a dar dos tips. Primero, hay que eliminar desde ya Facebook de sus dispositivos móviles por completo, borrarlo. No necesitamos tener la aplicación de Facebook porque podemos acceder a Facebook a través del navegador del celular. Incluso es más ligero, les va a durar más la batería, les van a consumir menos los datos, van a durar menos tiempo en Facebook porque es un poquito más complicado. Sin embargo, sí se puede. Borremos Facebook y borremos Facebook Messenger, que son las aplicaciones más fuertes de manejo de los datos, ¿sí? Las que más nos piden datos y las que más nos exigen información a través de nuestros dispositivos móviles. Facebook es una familia bastante grande. Yo recomendaría eliminarlas todas. Sin embargo, hay unas como Instagram que sin la aplicación no va a funcionar, y WhatsApp que sin la aplicación tampoco va a funcionar. Pero pues quizás en algún momento más adelante podamos brindar la oportunidad de eliminarlas también, ¿sí? Por nuestra seguridad, de nuestra información. Yo no quiero que utilicen mi información y lo que soy como persona para obtener ganancias multimillonarias a mi cosilla, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que borrar estas dos? ¿Sí? Cuando instalamos Facebook le damos absolutamente los permisos de hacer todo en nuestro celular, tanto ingresar a nuestros contactos, ver nuestras llamadas
incluso cuando instalamos Facebook Messenger nos ofrece el fabuloso servicio de administrar nuestros mensajes de texto. ¿Sí? Esto le está dando absoluta autorización de que los utilicen para lo que quieran, ¿sí? Para venderlos, para leerlos, para lo que quieran, porque nosotros se lo estamos autorizando desde el momento en que lo instalamos. El problema no es ese, ¿sí? Que lo lean porque seguramente nadie los va a leer porque son millones. El problema es que a través de estos datos pueden obtener quién me envió mensajes de texto, mis contactos, la hora de la llamada, cuando no llamé, a quién me llamó, todo esto crea unos perfiles de Facebook que sirven para que las compañías hagan publicidad a costillas de nuestra información y que ellos tengan muchas ganancias a costillas de nuestra información. Entonces, primero revisa los permisos que tienen todas las aplicaciones en tu celular. Eso se pueden ver muy fácil en cualquier dispositivo Android. En un computador no es tan así porque es a través del navegador. Por eso, primer tip, borremos por favor Facebook de nuestros celulares. Yo sé que es un poquito difícil, pero pues lo que les he comentado es, y toda la información que tiene Facebook, la mayoría es extraída de ahí. ¿Sí? Las ganancias son extraídas de ahí. Sin embargo, esto no quiere decir que estamos a salvo, ¿sí? Incluso la gente que está sin cuenta de Facebook, quizás mi abuelita que nunca ha tenido un celular inteligente, nunca ha utilizado un computador y nunca ha tenido Facebook y nunca lo va a tener, ella tiene un perfil de Facebook, ¿sí? Que no tenga un perfil con cuenta, usuario y foto, no quiere decir que Facebook no la conozca. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque esa persona que eliminó su cuenta de Facebook o que no tiene Facebook sigue estando en las bases de datos de Facebook. Y es que, como vimos en el slide anterior, Facebook captura todos mis contactos, captura todas mis llamadas, captura todos mis mensajes porque yo mismo se lo autorizo. Y aparecen algunas personas que no están en su base de datos. Por eso Facebook nos recuerda cada semana que por favor le ingresemos un número de celular para mejorar la experiencia y mejorar la seguridad, ¿sí? Porque a mi perfil le loguean mi celular, le loguean mi dirección IP, le loguean el tipo de computadora al que yo frecuento, la forma en que yo me conecto, ya sea por Wi-Fi, por cable, por internet móvil, etcétera. Todo esto está en la información que les estaba mostrando ahorita. Si se ponen a explorar, va a salir el tipo de navegador que utilizan, el tipo de celular normalmente que frecuentan, qué tipo de persona eres, si eres más liberal, si eres más conservadora, si eres comunista, si eres radical, etcétera. Todos estos perfiles están en la información que estábamos viendo ahorita. Entonces, estas personas que no tienen cuenta de Facebook y aparecen en los contactos repetidas ocasiones, ¿sí? Un número que aparece en repetidas ocasiones en los contactos de muchas personas, empiezan a ser constantes, ¿sí? Empiezan a ser como, bueno, y esta persona fantasma, ¿quién es? ¿Sí? Entonces, pero esta persona fantasma se comunica a través de mensajes de texto con esta otra persona que sí tiene cuenta de Facebook. Por lo tanto, esta persona que sí tiene cuenta de Facebook tiene ciertos gustos, entonces se los van añadiendo a la persona que no tiene cuenta de Facebook. Seguramente Facebook sabe cuáles son los gustos de mi abuelita que nunca ha tenido cuenta de Facebook. ¿Por qué? Porque se relaciona conmigo, con mis primos, con mis tíos, y todas estas personas sí tienen cuenta de Facebook y le han regalado a Facebook todos los datos de sus gustos e intereses, ¿sí? E incluso puede que Facebook sepa dónde vive mi abuelita cuando mi abuelita no tiene ni celular, ¿sí? Porque seguramente todos nosotros en diciembre cuando vamos a donde mi abuela, pues utilizamos Facebook allá, nos conectamos, mandamos la foto del 31 del 24 lo que sea, y aparece una persona que no tiene Facebook. ¿Quién es? Mi abuelita. Entonces seguramente por triangulación pues pueden saber exactamente dónde vive. Pero bueno, ¿qué más cosas pueden suceder? Es que toda nuestra información la están utilizando. Pero ¿qué propongo yo? ¿Sí? Que es
nada técnico, les propongo que radicalicen la disminución del uso de estas redes sociales y la información que le estamos brindando. Yo sé que en épocas como esta y mucho más en edades un poco más juveniles, nos interesa comunicar absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos en nuestras redes sociales, ¿sí? No voy a entrar en el debate de si es un comportamiento sociológico, un comportamiento social de la modernidad. Simplemente considero que hay información que estas compañías no necesitan saber de nosotros y que hay información que no necesitamos compartir, ¿sí? Hay muchas personas que se dedican a hacer los test de personalidad, que se dedican a subir absolutamente todas las fotos de ti que tienes, entonces, pues eso considero yo que es una muy mala práctica, ¿sí? Porque a través de las fotos, de todos los comentarios que realizas, a través de todas las publicaciones que realizas, le das cada vez más información tanto a Facebook como a la CIA, como a la NSA, de quién eres, cómo te comportas, dónde has estado y con quién te relacionas, ¿sí? Facebook tiene la capacidad, a través de la aplicación, que ya dijimos que toca borrar, de detectar las redes Wi-Fi que están cerca a mi dispositivo móvil. Ya sea un celular o una tableta, Facebook tiene acceso a esos datos. Entonces Facebook puede decir, ah, pero el internet de mi vecino se llama tal, el internet del vecino se llama tal, el internet al que se conecta se llama tal, el internet al que se conecta en la universidad se llama tal, y las direcciones IP son muy parecidas. Pero este otro perfil se conecta exactamente a las mismas conexiones, ¿sí? A las mismas redes Wi-Fi y tiene los mismos vecinos. Quizás sean familia, ¿sí? Quizás sean pareja, quizás sean amigos muy cercanos. Entonces Facebook va creando una red social interna. No se les haga extraño que por eso salen muchas veces personas que Facebook te sugiere que pueden ser personas que conoces y que realmente no tienen amigos, no tienes amigos en común con ellos, ¿sí? O Facebook te sugiere unirte a tal grupo, pero tú en realidad no tienes a nadie conocido dentro de ese grupo. Es porque Facebook ya lo sabe, ¿sí? Facebook ya sabe que tú te relacionas con alguien que está en ese grupo, a pesar de que no sea tu amigo, o tú te mueves en un entorno relacionado a ese tipo de grupos, o tú te mueves en un entorno similar a esa persona. A mí me sucede mucho que Facebook me recomienda personas de mi facultad en la universidad, ¿sí? Que ni siquiera son de mi carrera, que yo nunca he visto en la vida, pero seguramente, como nos movemos en los mismos edificios, pues Facebook relaciona que somos personas cercanas y nos envía este tipo de información. Otra cosa que yo invito es que intentemos tergiversar lo que Facebook está pensando de nosotros. Entonces, yo tengo un perfil muy, muy cerrado respecto a mis pensamientos políticos, a los grupos que sigo, a los grupos que no sigo. Entonces, esto se vio muy marcado en la anterior campaña presidencial, en la que yo, pues claramente estaba en muchos grupos de izquierda, que seguía a la Colombia Humana, que seguía a la Unión Patriótica, que seguía a los perfiles de varias organizaciones estudiantiles y demás. Entonces, un poco para tergiversar la información que Facebook tiene de nosotros, pues les invito a que dejen de seguir absolutamente todas las páginas que hoy siguen de cierto tema, ya sea si te gustan los carros, si te gustan los tatuajes, si te gusta, no sé, el diseño de interiores, etcétera. Elimines todo esto y empieces a unirte a grupos de una cosa totalmente diferente. Y verás cómo Facebook empieza a cambiar por completo las sugerencias que te hace. Entonces, ya no me sugiere unirme a grupos sobre la paz, ya no me sugiere unirme a grupos de derechos humanos, sino que me está sugiriendo unirme a grupos de sistemas, porque lo intenté cambiar hacia ese sitio. Y el taller que hicimos ahorita respecto a la información que tiene Facebook, antes me mostraba un perfil completamente diferente y 4 o 5 meses después de darle este corte y empezar a cambiar mi tendencia, Facebook me muestra una tendencia completamente diferente, ¿sí? Y unas sugerencias completamente distintas a las que yo tenía antes. Intentemos cambiarle, ¿sí? Siempre no seamos las mismas personas
para estas redes sociales porque le estamos donando 6.500 millones de dólares de ganancia neta a Facebook en tan solo 3 meses, ¿sí? A través de esta información que le estamos brindando. Tampoco se la dejemos tan fácil. Otra cosa que yo propongo es que limitemos, ¿sí? La cantidad de comentarios que le estamos regalando a Facebook, porque esto no solo para Facebook, sino para las empresas que obtienen estos datos. Ya vimos que Cambridge Analytica obtuvo 50 millones, eh, los datos de 50 millones de personas. Así como Cambridge Analytica existe, existen muchas otras, ¿sí? Pero Cambridge Analytica las usa para unos fines electorales, unos fines de manipulación que pues no me afectan tan directamente. Sí me afectan, pero no me afectan directamente como persona. Existen, quizás al final les ponga algunos links de algunos videos, pruebas que han realizado algunas universidades y algunas industrias en el manejo de información, de grandes cantidades de información y la inteligencia artificial. Tanto que lograron crear un chat, ¿sí? Como si yo estuviera chateando con alguien de verdad, de una persona que ya no tenía vida, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue, entre todos los amigos de esta persona, descargaron todas las bases de datos de los chats que tenían con esta persona y se las ingresaron, ¿sí? Toda esta información se la ingresaron a un algoritmo de inteligencia artificial y cuando chateaban con este algoritmo de inteligencia artificial parecía que estuvieran chateando con alguien real, ¿sí? Con esa persona, porque utilizaba los mismos modismos, porque se expresaba de la misma manera, porque tenía la misma foto, porque le reenviaba fotos que ya habían reenviado, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un like, cuando damos comentarios, cuando ponemos un post o una foto de cómo nos sentimos, de cómo no nos sentimos, simplemente estamos alimentando estos algoritmos de inteligencia artificial que en algún futuro, ¿sí? Si alguna de estas compañías o alguna persona quiere hacerme daño, va a poder manipular lo que a las personas que están alrededor y hacerles creer que soy yo, ¿sí? Entonces, hay muchas malas prácticas, muchas buenas prácticas que debemos empezar a tornar y creo que estamos en una época clave para el manejo de nuestra información y para aprender cómo utilizarla bien, ¿sí? Cómo utilizar muy bien estas plataformas, porque en últimas sí son muy importantes, mucho más en la actualidad, pero hay que saberlas utilizar, ¿sí? Para evitar que Facebook gane 6.500 millones de dólares y asimismo ganen otras un montón de dinero a costillas de nosotros, o para evitar que en el futuro estas malas prácticas puedan ocurrir con la inteligencia artificial y nos pueden engañar incluso a nuestras familias. Entonces, esa es la invitación. Los dejo con el compañero Sebastián. Él nos va a dar una gran charla respecto a virus y el cómo tratarlos. Les recuerdo que justo cuando termine vamos a estar resolviendo todas las dudas e inquietudes a través del chat. Y nada, muchas gracias. Espero que cualquier inquietud nos la comenten. Al final vamos a dejar nuestros perfiles de contacto para que puedan contactarnos en caso de que tengan alguna duda o inquietud o que podamos ofrecerles algún tipo de charla un poco más específica. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una próxima. Gracias Camilo por la presentación. Y bueno, buenas noches, soy Sebastián Díaz, soy estudiante de tercer semestre de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Pamplona. Soy técnico de mantenimiento de equipos de cómputo y bueno, ya tengo experiencia en manejo de redes y pues tengo también experiencia en cuanto a lo del tema de los virus. Y pues me alegra mucho compartir con ustedes todo este gran conocimiento que sé que les va a ser muy útil. Y bueno, como tal, yo voy a esconder pues la pantalla de la cámara, pues para que ustedes puedan ver la presentación de la forma más cómoda y pues ahorita lo más importante pues no es mi cara, sino que pues ustedes puedan
estar informados de todo lo que es el tema de la seguridad informática en cuanto a los virus, los diferentes antivirus. Sí, la idea es que ustedes salgan de esta presentación un poco más informados acerca de todos estos temas, ¿cierto? Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, yo soy estudiante, como lo había dicho, Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Pamplona. Bien, para comenzar, ¿qué es la seguridad informática? Según Cisco, la seguridad informática es el conjunto de políticas, procesos y herramientas de hardware y software que se encargan de proteger la privacidad, la disponibilidad y la integridad de la información y de los sistemas en una red. Si bien es sabido por muchos, Cisco es una de las empresas más serias en cuanto a lo que tiene que ver con seguridad informática y en cuanto a lo que se tiene como manejo de redes. Entonces, por eso es que es una empresa muy seria y muy respetada en el mercado, y por eso es que pues me gusta tomar definiciones de Cisco. Entonces, básicamente eso es lo que es la seguridad informática. Seguridad informática no solamente es software, no solamente son antivirus, sino que también son las herramientas, los equipos necesarios que me permiten a mí, como navegante por todo ese vasto mundo del Internet, son esos equipos que me permiten a mí poder estar tranquilo, poder estar seguro de que voy a estar haciendo un debido manejo de mis redes, de mi navegación, ¿cierto? Y eso es lo que trabajan día tras día todas las empresas que manejan este tipo de, de negocio, como por ejemplo esta línea de negocio de seguridad, como lo son por ejemplo empresas respetadas como Avast, Kaspersky, McAfee, eh, entre otras empresas que prestan estos servicios. Incluso también hay una empresa que es Norton, que es una de las más respetadas en el mercado y es una de las más antiguas en todo el mundo, y pues ha seguido tras los años manteniendo su estatus, ¿cierto? Entonces, como tal, eso es la seguridad informática. Todos los elementos que nos brindan a nosotros seguridad y nos brindan la confianza necesaria para poder navegar de una forma tranquila y de que nuestro computador pues en sí no salga vulnerado, dañado, así mismo como nuestra integridad física, psicológicamente hablando, ¿cierto? Ahora, esa seguridad, ¿para qué me sirve? ¿De qué nos protegemos realmente? Bueno, nos protegemos de los virus informáticos, o también llamados amenazas cibernéticas. Estos virus, ¿qué pasa? Rondan constantemente por la red. Eso no es mentira de que dicen de que los virus están en cualquier parte, así como, o sea, no se toma tan en serio en las vías del internet. Eso más que todo se toma en serio es hablando así en el campo humano, y más ahorita en la época del COVID-19, ¿cierto? Pero en Internet pasa lo mismo. Cualquiera de los equipos o dispositivos pueden ser vulnerados, pueden ser infectados, ¿cierto? Entonces esperan ese momento justo para que nosotros les permitamos la accesibilidad a nuestros sistemas, bien sea Windows, bien sea Mac, bien sea Linux. Cualquiera de estos puede salir vulnerado. Cabe resaltar de que un virus puede entrar no solo a celulares ni computadores, sino a cualquier dispositivo conectado a una red, ya sea por vía Ethernet o wireless. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que no solamente se infiltra, como lo dije, en celulares, en computadores, en cualquier dispositivo digital, bien sea una nevera, bien sea una lavadora, bien sea incluso hasta una plancha. ¿Por qué no? Una nevera, hay neveras que ya están conectadas digitalmente a la red. Esas neveras que ya hacen domicilios, que ven que faltan cosas en la nevera, hacen domicilios, piden domicilios, digo, y pues están conectadas como tal a la red, y estas también pueden salir vulneradas, pero pues no sabemos cómo.
es que puede llegar esto a suceder en una nevera, ni cómo combatirlo, pero de que salen vulneradas, pueden salir vulneradas. Eso es lo que es básicamente un virus, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una amenaza cibernética? Bueno, de acuerdo con Cisco, las amenazas cibernéticas son estrategias digitales que usan los criminales cibernéticos o hackers para poder entrar en una red. Así pueden secuestrar o acceder a información confidencial para obtener beneficios económicos que podrían traer consecuencias graves a ustedes o a organizaciones para las cuales ustedes trabajen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Una amenaza cibernética como tal no se manifiesta en físico, porque no estaríamos hablando entonces de ciber, sino que siempre se va a dar en forma de software. ¿Y a qué nos lleva esto? A que siempre sea en forma de virus. Entonces, ¿qué pasa? Como tal, los virus, en resumen, son software que se repliegan en la red y los cuales entran a un dispositivo inteligente, el cual ocasiona daños los cuales pueden ser incluso irreparables, ¿cierto? Eso es lo que es en realidad un virus. Ahora, concatenando todo, vamos a ver qué es un malware. Un malware es un software malicioso, según Cisco, que tiene como objetivo infiltrarse o dañar un sistema de información sin el consentimiento de su propietario. Eso es lo que estábamos hablando anteriormente, que tal es el concepto formal de virus. Pero entonces, ¿qué pasa? El malware resume en un conjunto a la mayoría de los virus que existen actualmente rondando por la web. Sí, entonces eso es lo que es un malware. Ahora vamos a ver qué tipos de malware existen. Como tal, aquí no puedo hablar de todos los tipos de malwares. ¿Por qué? Porque son demasiados. Y pues como tal son demasiados y pues van cambiando, van cambiando, van cambiando, van cambiando. Unos no cambian su forma o modalidad o como llaman en seguridad modus operandi, ¿sí? No cambian su operación, pero pues se van ajustando a a las medidas que toman algunas compañías de antivirus, entonces les ponen cada vez más difícil el trabajo, pero ellos, los atacantes o los hackers, se las ingenian pues para poder hacer virus más potentes y más resistentes a esos antivirus. Es como hablar de la influenza. La influenza como tal, antes de que incluso existiera la vacuna, bueno, después de que se creara la vacuna, perdón, una persona pues se podía poner la inyección de la influenza, pero eh, supongamos de que esa vacuna solo estaba diseñada para un modelo específico de la influenza, no estaba diseñada para ninguna alteración genética de la influenza. De hecho, ahorita el COVID-19 es una alteración de la influenza, según tengo entendido, ¿no? Entonces, pues, es un detalle, pues, de que no, los virus funcionan así como si estuviéramos en la vida real, ¿cierto? Entonces, una persona que se haya puesto una vacuna contra el virus de la influenza, pues, se la puso y ya, pero resulta de que contrajo una influenza, una alteración de la influencia de la influenza que es mucho más potente, ¿cierto? Entonces, esa vacuna no sirve de nada ya. Entonces, ¿qué pasa? Toca conseguir otra vacuna para poder curar esa influenza. Eso mismo pasa con los virus y los antivirus. Cada vez que se va modificando un virus o se va volviendo más potente, los antivirus vuelven, trabajan, las empresas vuelven, trabajan en un nuevo diseño que permitan combatir esa nueva modalidad de ese virus. Eso es lo que pasa realmente. ¿Cierto? Entonces hablábamos de diferentes tipos de malware, ¿cierto? Pero los más comunes son los que vemos ahí, los troyanos, los worms, los spyware, los ransomware, los malverstings y los phishing, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué significa cada uno de esos tipos de virus y por qué el significado, o sea, por qué llevan ese nombre. Cada uno tiene su razón de ser.
En este caso vamos a hablar de los troyanos. Los troyanos se conoce con este nombre a un malware que se presenta al usuario como programa aparentemente legítimo e inofensivo, pero que al ejecutarlo le brinda a un atacante acceso remoto al equipo infectado. ¿Eso qué quiere decir? De que si han oído la historia del caballo de Troya, perfecto, porque van a poder entender mucho más este tipo de virus. Pero pues para los que no hayan leído nunca o nunca se hayan interesado acerca de esta historia del caballo de Troya, pues básicamente es de que los ateneos, al buscar una forma para poder atacar la ciudad amurallada de Troya, pues como tal ellos se infiltraron en un caballo de madera que les fue regalado a los troyanos por parte de los ateneos debido a la victoria que ellos habían tenido. Y pues ellos buscaban como tal atacar a Troya, pero no podían porque era una ciudad amurallada. Entonces ellos qué hicieron, se infiltraron en ese caballo, entraron efectivamente, porque los troyanos pensaban que era algo positivo, era un símbolo de victoria, pero pues resulta que contaron con mala suerte de que en realidad era un ataque a la poderosísima ciudad de Troya, a la gran ciudad amurallada de Troya. Entonces eso fue lo que pasó y así mismo se comportan los troyanos. Los troyanos pensamos que es algo bueno, por ejemplo, un programa. ¿Por qué? Porque estos troyanos se infiltran más que todo en descargas que nosotros hacemos de programas, y específicamente en programas. ¿Por qué? Porque a veces yo sé que muchos han tenido la experiencia de que les piden trabajar en un programa que necesitan pagar, necesitan de una licencia para poder trabajar en ese programa. Entonces, ustedes por no pagar la licencia, lo que hacen es bajar las aplicaciones del internet ya craqueadas o, bueno, tienen muchísimos nombres, pero por lo general son craqueadas. Entonces, estas aplicaciones como tal las vemos como algo bueno, pero pues en realidad visiblemente lo es, pero pues en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque descargando este tipo de aplicaciones lo que van a hacer es permitir la entrada de un tipo de software que lo que va a hacer es de que un atacante vaya a controlar toda la información que ustedes tienen en el computador, bien sean presentaciones, documentos, patentes, música, todo lo que ustedes tengan en el computador, el atacante tiene acceso, ténganlo por seguro. Entonces, por eso es que el troyano es algo muy serio, ya, y ocasiona un daño que incluso podría no tener reparación. Pero las diferentes soluciones las vamos a hablar más adelante. Ahora, los worms. Según Kaspersky, que es un antivirus, una empresa que genera antivirus y que es muy respetada a nivel mundial, un Word o gusano informático es un programa de software malicioso que puede replicarse a sí mismo en ordenadores o a través de redes de ordenadores sin que se den cuenta que el equipo está infectado. Entonces esto funciona mediante réplicas. El gusano informático lo que hace es replicarse sin sin ninguna restricción. Si nosotros no ponemos esa restricción, el worm va a seguir replicándose. ¿Y eso cómo sucede? Esto sucede gracias a los correos electrónicos que se mandan sin ningún tipo de seguridad. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes o los correos electrónicos que nos mandan a nosotros o también las redes en cadena, las cadenas de WhatsApp. Todas esas cosas también pueden desencadenar worms. Sí, entonces hay que tener mucho ojo con eso. Esa réplica lo que hace es que va a buscar en la configuración de las redes, va a buscar un punto vulnerable. O en nuestro propio sistema, como por ejemplo en los discos duros, en las tarjetas RAM, en la tarjeta ROM, en el propio sistema de arranque del computador puede buscar también una falla
y desde el propio inicio puede generar fallas, el worm, de tantas veces que se puede replicar. Y esta réplica puede pasar a otros ordenadores conectados a una red. ¿Ya? Entonces ellos como tal, al buscar esas fallas en el, en el ordenador, en la red, perdón, ellos al buscar esas fallas en la red, ellos van a ir a otros computadores. Y si ellos lo descubren, pues va a ser muy letal para, no solo para ese ordenador, sino para otros ordenadores celulares, otros dispositivos que estén conectados a la red. ¿Cierto? Entonces, eso como tal es un worm. Eh, Ahora, los spywares. De acuerdo con Avast, es un tipo de malware difícil de detectar. Pero entonces, antes que todo, se me olvidaba casi, los worms funcionan como parásitos. Los parásitos o las bacterias, cuando las tenemos en nuestro cuerpo, lo que hacen es buscar el sistema de ADN de nuestras células, atacan, se replican y pues el virus, las bacterias, los parásitos, se replican en las otras células y eso va desencadenando una infección a gran escala en nuestro cuerpo. Asimismo sucede con esto. ¿Por qué? Porque resulta de que pues un computador puede ser una célula y pues el virus es el parásito. Entonces el virus infecta el computador y pues busca el sistema de acceso para poder replicarse a las otras células. Eso como tal funciona igual. ¿Listo? Ahora sí vamos con qué es un spyware. De acuerdo con Avast, es un tipo de malware difícil de detectar. Recopila información sobre sus hábitos, historial de navegación, información personal y a menudo utiliza Internet para enviar esta información a terceros sin su conocimiento. Los keyloggers son un tipo de spyware que monitoriza sus pulsaciones en el teclado. Bien, para hacer el resumen de esto, un spyware es como si nosotros tuviéramos en el computador un espía. Sí, sino que no lo vemos, es muy difícil de detectar, como dice ahí. Entonces, ¿qué pasa? Todos los movimientos que hagamos con nuestro computador, me refiero a términos de software, todos los movimientos que hagamos en nuestro software van a quedar registrados para el atacante o el hacker. Incluso las letras que digitamos, a eso se le conoce como keylogger. Incluso algunos keyloggers son capaces de registrar los clics que damos en el computador. Esto no es tan sutil como parece. ¿Por qué? Porque ellos acceden a todo. Incluso pueden acceder a todo lo que hacemos en cámara, pueden registrar audios. Es un software completo de espionaje. Y por eso es que no se debe de tomar tan sutilmente y se debe de combatir a tiempo. Antes de que pues sea tarde, si ya tienen ese tipo de virus en sus computadores, tienen que atacarlo a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Y pues obviamente tomar cartas sobre el asunto con la policía cibernética. Ahora, el ransomware. El ransomware, según la definición de Cisco, es un malware que restringe el acceso a determinada información o a ciertas funciones del sistema infectado y pide un rescate a cambio de quitar esa restricción. Bien, antes que todo, los spywares también tienen el potencial de poder ejecutarse en archivos de documentos, de música, también de programas, incluso son tan hábiles que en una simple visualización de fotos pueden ejecutarse. ¿Listo? Ahora volvamos con el ransomware. El ransomware ya sabemos la definición. Ahora, si traducimos lo que significa ransom significa secuestro. Como tal, resumiendo todo, es un secuestro de información. Esto se da gracias a lo mismo.
Se da gracias a las descargas, de presentaciones, de música, imágenes, ejecución de aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces la diferencia es de que ellos no buscan de que estos ataques sean silenciosos. Ellos buscan, les encanta de que sean visualizados. ¿Por qué? Porque ellos van tras un fin económico o pues fines que favorecen a sus intereses, básicamente. Entonces, eso es básicamente el ransomware. Ahora, esa información que ellos desean, esa información a esa información no puede acceder el propietario de esa información, el legítimo propietario de esa información. Entonces se aparece una pantalla grande donde se muestra lo que desee, obviamente el atacante, y el atacante básicamente lo que hace es cifrar ese documento. Cifrar es básicamente como ponerle una clave de ingreso al documento y sí, solo si él solo va a poder acceder a ella, a no ser de que el usuario pueda descifrar ese documento, aunque es muy difícil de lograr. Y pues no es tan común a mi concepto porque eso sucede más que todo en personas que tienen bastante dinero, son líderes mundiales, personas que son dueñas de fábricas importantes, empresas que generan avances tecnológicos casi a diario o avances tecnológicos que pues son muy codiciados y pues así es como funcionan los ransomware, ¿no? Ahora, vamos con el Malwarestein. Cisco la define como el uso de publicidad en línea para programar malware. Por lo general, para propagar malware. Por lo general implica inyectar anuncios maliciosos en sitios web legítimos que motivan la descarga y en consecuencia provocan la difusión de malware a través de su red. ¿Esto qué quiere decir? De que, por ejemplo, en una página respetada me encontré un anuncio que dice, por ejemplo, descargue la aplicación para que cura el cáncer, un ejemplo. Entonces yo descargo por curiosidad esa aplicación y pues realmente no va a curar el cáncer. Pero pues supongamos que yo creí y pues la descargué. Lo que va a hacer esa aplicación es de que tras de que instalamos ese software, lo que va a hacer es instalar más aplicaciones, pero que son en realidad malwares. Entonces, no solamente va a instalar, ni siquiera va a instalar este Malwarestein, porque sí ya lo instaló al inicio, sino que va a desencadenar otros tipos de virus. Entonces este es algo letal porque puede no solamente desencadenar troyanos, sino que también puede desencadenar worms, ransomware u otros de los virus que vimos anteriormente, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa con ese tipo de virus. Ahora vamos con el phishing. El phishing también es conocido como suplantación de identidad y de acuerdo con Cisco, el phishing es una estafa electrónica donde el criminal cibernético intenta adquirir información confidencial de forma fraudulenta. Esta es muy usada más que todo en los sistemas bancarios. Esta se usa más que todo para acceder a cuentas, para poder sacar capital, recursos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso funciona el phishing. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Lo que pasa es de que los atacantes son muy profesionales y algunos son muy profesionales y lo que hacen es crear una réplica exacta de una página bancaria. Muchas tienen modalidad de sucursal virtual para personas. Entonces muchos se aprovechan de eso para poder lanzar las páginas y pues muchas personas que a veces son ingenuas pues entran a estas páginas y registran todos sus datos bancarios ahí. Pero entonces
Resulta de que eso no es algo bueno porque como tal le está dando todos los datos de accesibilidad a las cuentas bancarias a un atacante. Y pues eso es muy perjudicial, eso es un delito muy muy grave y si ustedes lo llegan a registrar en algún momento de sus vidas, este tipo de virus, deben de contactarse directamente con la policía cibernética. ¿Listo? Ahora, ¿cómo combatir las amenazas informáticas? Nosotros debemos de hacer frente a las amenazas informáticas y tenemos que estar preparados incluso antes de que éstas se presenten en los dispositivos. ¿Por qué? Porque si no estamos prevenidos y llega a atacar un virus, pues sencillamente van a haber daños futuros. Pero entonces, para que ustedes estén mucho más tranquilos, tenemos grandes aliados como lo son los antivirus y los firewalls. Esas son dos herramientas muy fundamentales para el ataque de las amenazas informáticas. Ataque y prevención. Cabe resaltar, ¿no? El antivirus. ¿Qué es el antivirus? Los antivirus son un software que como tal combaten, buscan amenazas informáticas que invaden constantemente nuestros dispositivos inteligentes. En pocas palabras, nos previenen, nos protegen de ataques cibernéticos mediante el análisis de sistema. Este análisis de sistema pues se hace preventivamente, pero que si se encuentra un virus, pues va a salvar a nuestro sistema de un ataque inminente, un ataque que se esté dando, que no nos estábamos dando cuenta, pero que es muy útil porque puede salvarnos de un secuestro de información, de que nuestro computador se dañe. Sí, es todo por la salud del ordenador, ¿cierto? Entonces, eh, los antivirus que yo más recomiendo, en mi concepto, claro está, son Kaspersky y 360 Total Security. Como tal, esos son los dos antivirus que yo recomiendo, porque son antivirus que son muy sólidos y pues Kaspersky lo recomiendo si tienen el dinero, claro está, si tienen el dinero para pagar el antivirus. Pero si no tienen el dinero por X o Y razón, yo recomiendo mucho el 360 Total Security. Es muy bueno, en lo personal yo lo uso pues porque no cuento con el suficiente dinero para comprarlo, pero yo sé que les va a ser muy útil a la hora de manejar el computador, ¿cierto? Ahora, hay otra herramienta que por lo general viene incluida en los antivirus, ¿no? Que son los firewalls. Los firewalls, como su traducción lo dice, son paredes de fuego o cortafuegos, los cuales son los que evitan el paso a los dispositivos de diferentes amenazas cibernéticas, las cuales ya hablamos anteriormente. Técnicamente, lo que estamos viendo nosotros es que el firewall es la primera línea de defensa en la lucha contra los virus informáticos. ¿Por qué? Porque el firewall es el puente entre la web y nuestro computador. Todo lo que pasa en nuestro computador, si tenemos el firewall, todo lo que pase a nuestro computador primero pasa por el firewall. ¿Cierto? Es como decir que un, un bar o un club, si tú en el club no pagas el cover, pues no puedes entrar, ¿cierto? Es algo así. Entonces, en ese caso, si la pared, el firewall, detecta de que de que no tiene el pase o la seguridad para entrar al ordenador, simplemente no lo deja entrar, ¿cierto? Entonces, como dije anteriormente, se pueden encontrar en los antivirus, aunque rara vez se pueden encontrar los firewalls independientes. Entonces, eso es lo que pasa con los firewalls. Ahora, hay algo que no es tan reconocido como los firewalls o como los antivirus, que son los VPNs, ¿cierto?
Los VPNs es que sus siglas en inglés significan Virtual, Virtual Prevent Network, o sea, red virtual preventiva. Son un software especial que permiten que la localización del dispositivo móvil cambie a cualquier lugar del globo terráqueo. Y pues eso como tal nos da muchas ventajas a nosotros. Básicamente, ¿qué hace? Lo que hace es de que ese programa cambia la dirección IP en la cual estamos registrados en la web. Entonces, ¿eso qué pasa? Lo que pasa es de que los atacantes no van a poder encontrar nuestra dirección IP en la red. Esto es algo que genera una ventaja grandísima porque ni siquiera van a poder hacer el intento de atacarnos. ¿Listo? Y sin dudas es una de las mejores, a mi concepto, claro está, es una de las mejores herramientas para evitar ataques cibernéticos. Y las más recomendadas para mí son VPN Hub y Soft Ethernet VPN Client Manager. Las dos las uso en lo personal. Son muy buenas. La primera, VPN Hub, es más que todo usada en los celulares. Esa sí se la recomiendo muchísimo para los celulares porque pues es en la única parte donde se va a encontrar, ¿cierto? Entonces, para celulares les recomiendo esa. Y para Soft Ethernet VPN Hub, Soft Ethernet VPN Client Manager, se las recomiendo pues para los computadores. Esta es muy buena ya que contacta con los servidores, con la mayoría de servidores del planeta y pues, por ejemplo, estamos acá en, un ejemplo, estoy en Bogotá o estoy en Medellín, estoy en Cúcuta, ¿cierto? Pero entonces, si yo accedo a estos VPNs, lo que va a pasar es de que ya no estoy en Bogotá, sino estoy en mi dirección IP virtual, no me va a decir que estoy ahora en Bogotá. ¿Por qué? Porque la alteré. Me va a decir que, por ejemplo, estoy en Estados Unidos, estoy en Ucrania. Sí, eso es lo que hace o lo que permite el VPN. ¿Listo? Y pues de verdad les agradezco muchísimo la atención prestada. De verdad que pues es muy grato poder hablarles y poder compartirles todos estos conocimientos, los cuales son muy útiles a la hora de llevarlos a la práctica y pues no tener ningún problema a la hora de navegar por el Internet. Como ya sabemos, todo momento van cambiando los virus, pero así mismo van cambiando los sistemas de defensa que son los antivirus. Entonces tenemos que, como recomendación mía, tenemos que estar actualizando los antivirus, siempre y en todo momento. Si sale una actualización de antivirus, actualícenlo inmediatamente. Ahora, en cuanto a navegación, para tener una navegación mucho más segura, lo que les recomendaría a ustedes es de que lastimosamente no lo puede incluir acá, pero entonces en la barra que ustedes tienen en los navegadores, como tal les aparece un candado chiquito que pues muchas veces es verde, otras veces es amarillo y otras veces es rojo. Cuando está en rojo, ¿qué significa? Cuando está en rojo significa que haya un riesgo alto de seguridad. Este candado como tal, ¿qué significa? El candado significa como tal un código de seguridad llamado SSL, que como tal determina si las páginas son o no riesgosas para nuestros sistemas. Eso es lo que permite ese candado. Si ese candado está en verde, significa de que la página es 100% segura. Entonces, tener en cuenta todos los tips, los comentarios que les hice con respecto al curso, al transcurso de las diapositivas, para poder tener una navegación mucho más sana en sus dispositivos. Y pues darle las gracias a Camilo por la invitación y pues me alegró mucho hacer este video para todos ustedes. Espero que lo aprovechen muchísimo y pues nos veremos en una próxima ocasión.